Evil Dead en llamas es tan buena. Durante años Evil Dead fue conocida simplemente como una saga de demonios, posesiones y litros de sangre falsa, pero todo cambió en el 2013. Con el reinicio dirigido por Fede Álvarez, la franquicia dejó de ser solo una experiencia gore para convertirse también en una serie de películas que parecen esconder algo más. Detrás de toda esta violencia existen personajes rotos, traumas, conflictos familiares y distintas formas de interpretar lo que realmente estamos viendo. Y eso nos lleva a Evil Dead en llamas, una película que promete ser de las entregas más brutales de la saga, pero al mismo tiempo parece utilizar a los Deadites para hablar de algo muchísimo más cercano y más real. Pero la pregunta es, ¿Evil Dead en llamas realmente está a la altura de sus predecesoras? Cuando uno piensa en Evil Dead, probablemente lo primero que se le venga a la cabeza sea sangre, y es lo más lógico. Las últimas 3 películas son probablemente algunas de las producciones comerciales más violentas que hemos visto en el cine de terror moderno. Mientras Terrifier convierte el gore en su principal espectáculo dentro de la película, Evil Dead parece utilizar esa violencia como una herramienta para representar sufrimiento emocional en sus protagonistas. Pero ojo, no digo que una propuesta sea mejor que la otra, simplemente buscan cosas distintas. Y justamente eso hace que esta nueva etapa de Evil Dead resulte mucho más interesante de analizar. Vamos con Evil Dead del 2013. Este es un ejemplo bastante claro. A simple vista estamos viendo otra película de posesiones demoníacas, pero existe una lectura bastante extendida que interpreta toda la historia como una metáfora del proceso de rehabilitación de Mia. Aquí pasamos por la abstinencia, las alucinaciones, el dolor físico y la desesperación. Incluso el hecho de que nadie crea lo que está viviendo durante gran parte de la película puede entenderse desde esa perspectiva. Y cuando finalmente logra sobrevivir, prácticamente renace. No solamente después de derrotar a los Deadites, también después de vencer aquello que la estaba destruyendo, desde antes que aparecieran los demonios. Ahora con Evil Dead Rise. La interpretación, la verdad, ya no resulta tan evidente, pero personalmente creo que la película deja muchas pistas para verla como una historia sobre la maternidad. Tenemos varios elementos como una madre soltera, un embarazo, un padre completamente ausente y a 2 adolescentes y una pequeña niña. Y también está la hermana que sin querer termina ocupando un rol protector durante toda la película. Desde esa mirada, el verdadero terror nace cuando la persona que debería protegerte termina convirtiéndose en la principal amenaza. Y creo que esa idea está presente durante prácticamente toda la cinta. Y ahora sí vamos con Evil Dead en llamas. Siento que aquí el subtexto se vuelve mucho más evidente, porque detrás de todos los demonios, la sangre y las mutilaciones, la película parece hablar más de violencia intrafamiliar. Y no solamente de la violencia física, también del silencio. De quienes saben lo que ocurre y aún así prefieren no decir nada. Acabamos de salir de ver Evil Dead en llamas y la verdad es una película espectacular, una tercera entrega que llena los zapatos de esta gran saga. Cumple con todo lo que prometió. Tenemos sangre, tenemos violencia, tenemos acción y sobre todo tenemos una protagonista espectacular, con una historia que logra conectar de una forma genial. Así que ya saben, el 9 de julio se estén en cines para que vengan aquí a Cinépolis a disfrutar de esta gran película. Hablemos de Alice y Will. Nuestra protagonista Alice llega a enfrentar un duelo bastante complejo. Su esposo Will acaba de morir. Pero a medida que avanza la historia descubrimos que Will no era un buen hombre, era un hombre violento. Y lo más perturbador es que prácticamente toda la familia parecía saberlo. Pero nadie lo enfrentó, nadie intervino y todos simplemente aceptaron la situación tal cual estaba. Como si existiera una regla no escrita. Si ella sigue con él, será porque lo ama. Y creo que ahí aparece uno de los mensajes más incómodos de la película. Muchas veces la violencia no sobrevive solamente gracias al agresor, también sobrevive gracias al silencio de quienes prefieren mantener las apariencias, porque si callas te conviertes en cómplice. Y curiosamente los primeros monstruos que aparecen en la historia no son los Deadites. Vamos con un elemento importante, el fuego. Aquí aparece otra simbología que me parece muy interesante. Will muere quemado, y eso no solamente explica el subtítulo que es en llamas, también marca el verdadero comienzo del conflicto, porque Alice no solo sobrevive a los Deadites, también debe enfrentar el duelo por alguien que fue su agresor. Y creo que eso en particular vuelve la historia mucho más incómoda. Cómo lloras a una persona que también te hizo daño. Cómo enfrentas a una familia que solo recuerda lo bueno de alguien que fue violento contigo. Vamos con el restaurante. Hay un detalle que me llamó muchísimo la atención. El restaurante familiar, o en realidad el restaurante de Will. A simple vista parece solamente el negocio que administraban juntos, pero creo que representa algo mucho más importante. Representa el legado de Will. Susan, la madre, insiste constantemente en que Alice permanezca allí, que continúe con el restaurante, que mantenga vivo el nombre de su hijo. Mientras tanto, Alice solo quiere volver a Francia para estar con sus padres e intentar sanar la herida. Y siento que ahí la película vuelve a insistir en la misma idea. Para Susan parece ser mucho más importante conservar las apariencias y el legado familiar que el preocuparse por la persona que realmente sufrió la violencia. Vamos con los Deadites. Ahora, dejando de lado el subtexto, creo que esta película tiene los Deadites más violentos de toda esta nueva etapa de Evil Dead. Y sí, personalmente también creo que es la entrega más sangrienta de las tres. Pero ojo, no necesariamente porque cada
cada escena tenga litros y litros de sangre, sino porque la violencia nunca se detiene. Hay más personajes, hay más ataques, hay más víctimas, y los Deadites parecen estar constantemente buscando a quien matar. En Evil Dead de 2013 predominaba mucho más la tortura psicológica durante la primera mitad. Los demonios disfrutaban manipulando a sus víctimas antes de atacar. Aquí esa etapa prácticamente desaparece. Los Deadites son mucho más impulsivos, también son más rápidos, más salvajes y mucho más desesperados por matar. Eso hace que la película tenga un ritmo muchísimo más frenético, y creo que justamente por eso termina sintiéndose como la entrega más brutal de esta nueva etapa. Vamos con el humor negro. Otra cosa que me gustó bastante fue el regreso del humor negro. Escenas como el ataúd en la funeraria, o la abuela bajando la escalera, o cualquier diálogo de la abuela, la verdad funcionan bastante bien. Y sí, puede que algunas personas esos momentos rompan un poco la atención para ellos, pero personalmente creo que ayudan a recordar el ADN original que viene con Evil Dead y con Ash. No llegan a un nivel absurdo como las películas anteriores, pero manteniéndose bastante bien, sobre todo porque son descansos previos al caos. Lo que no terminó de convencerme. Ahora, no todo funciona. Hay dos cosas que personalmente me sacaron un poco de la película. La primera, el Deadite final. Will completamente calcinado. Entiendo perfectamente lo que quiere representar, pero siento que el resultado depende demasiado del CGI. Y eso me molestó especialmente porque Evil Dead siempre se ha caracterizado por apostar por maquillaje, prótesis, lentes de contacto, sangre falsa y efectos prácticos. Personalmente habría preferido algo más cercano a Freddy Krueger, quizás, mucho más clásico, con muchísimo maquillaje, con muchísimas prótesis y bastante menos computadora. Porque hubo momentos donde, lejos de dar miedo, me recordaba más al esqueleto de Scary Movie 2. Y la segunda crítica tiene que ver con la conexión que tanto promocionaron en la película de Evil Dead Rise junto con esta. Durante meses se habló de una relación importante entre ambas historias, y al final termina reduciéndose a un personaje que aparece muy poco y luego desaparece. No es una mala conexión, pero siento que el marketing generó expectativas mucho más grandes de lo que realmente terminaron ofreciendo en la película. Y ahora hablemos de lo poco realista. Estas fueron críticas que escuché y leí por internet, específicamente de que Alice sobrevive demasiado, que resiste heridas imposibles, y sinceramente nunca he entendido mucho ese argumento. Mia fue literalmente enterrada viva y luego se amputó un brazo y sobrevivió. Beth casi se ahoga dentro del ascensor lleno de sangre, así que exigir realismo justamente a Vern parece un poco injusto. Evil Dead nunca ha intentado hacer una franquicia completamente realista, siempre ha llevado el cuerpo humano al límite, y creo que esa exageración también forma parte de su identidad. Como conclusión, entonces, ¿Evil Dead en llamas es tan buena? Para mí en lo personal sí, y no solamente porque sea una película extremadamente violenta, sino porque demuestra que esta nueva etapa de Evil Dead encuentra una identidad muy clara. Ya no son solamente películas sobre demonios, son historias que utilizan el horror para hablar de problemas profundamente humanos. En 2013 podíamos interpretar una lucha contra las adicciones, en Rise una reflexión sobre la maternidad, y en Burn una historia de la violencia intrafamiliar, el silencio y cómo muchas veces familias completas pueden terminar protegiendo al agresor antes que a la víctima. Todo esto sin dejar de ofrecer algunos de los Deadite más violentos que hemos visto hasta ahora. Ahora solo queda esperar la siguiente entrega, Evil Dead Rat, que ya se encuentra en producción, cuyo subtítulo podría traducirse como furia o ira. Y si algo ha demostrado estas últimas películas es que probablemente esa palabra también esconda un nuevo tema de qué hablar. Pero ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Qué les pareció Evil Dead en llamas? ¿Creen que está al nivel de Evil Dead del 2013 o The Rise? ¿O sienten que alguna película sigue estando por encima de esta? Y si encontraron alguna referencia o interpretación que no mencioné en este video, también déjenlo abajo en los comentarios, me encantaría leerlos. Y si les gustó este análisis, recuérdenme dejarme un like, suscribirse, activar la campanita para más contenido de terror. Nos vemos en el próximo video. Chao.